Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a todos. Comenzamos entonces con esta clase de balance de masa en sistemas reaccionantes. Em, bueno, la estructura de los balances es fundamental en el mundo de la prevención porque nos permite situarnos en cuanto a la cantidad que va a estar expuesto el trabajador en procesos productivos en donde están involucradas reacciones químicas. Entonces, cuando hay reacción química, el detalle es que la materia prima es conocida, el producto es conocido, pero hay una serie de productos intermedios que se generan para la producción de los requerimientos de clientes que se forman y a veces incluso están en el listado de listas, digamos, están en el listado de productos o elementos carcinogénicos, porque eh, dentro de las reacciones químicas siempre en su producción se generan productos indeseados. Entonces, esos productos indeseados están, uno no se puede hacer el leso que no existe. Por eso los más alterados, los que tienen mayor probabilidad de contagiarse son aquellos que están en los procesos de mantenimiento. Porque ahí, claro, los procesos de mantenimiento se hace el paro de planta, pero algo de esos residuos está y esos residuos son los que hay que poner atención. Y son residuos invisibles, digo invisibles porque no hay una trazabilidad respecto a esos residuos. ¿A qué me refiero con trazabilidad? El sistema armónico nos permite situarnos respecto a hojas de seguridad y fichas de seguridad relacionadas con entradas y salidas, pero no hay o no es una exigencia tener productos intermedios, perdón, tener hojas o fichas de seguridad para productos intermedios. La exigencia va hacia lo que son entradas y salidas, pero no productos intermedios. Entonces, entender cómo se producen las reacciones químicas es fundamental para el pensionista porque con bastante conocimiento va a poder declarar de que efectivamente pueden existir riesgos en los procesos principalmente en aquellos donde existe transformación de materia prima en producto terminado. Todo esto entonces nos va a permitir saber exactamente cantidades a las que los trabajadores van a estar expuestos y conforme a los estándares que existen, uno puede verificar si hay o no cumplimiento de, del sector, si hay o no, más que cumplimiento, si hay o no riesgo higiénico en ese lugar de trabajo. Bueno, en términos concretos tenemos la misma dinámica. Se siguen utilizando los balances, digamos, los grados de libertad para ver si se puede o no resolver el sistema basado con la información que existe. Y eso no cambia. Vamos a tener variables independientes en donde se consideran todas las incógnitas. Y aquí ya aparece la primera diferencia porque se incluye una nueva incógnita y esa incógnita se conoce como velocidad de reacción. Los límites de Ok, bueno, inflamabilidad, límites de explosividad, se diferencian exclusivamente por la velocidad de reacción, que ambas son reacciones de combustión, una más rápida, que pasa a ser explosión, y una más lenta, que pasa a ser una combustión que termina finalmente en un incendio. Esos rangos de inflamabilidad, rangos de explosividad, se explican a través de la velocidad de reacción de cualquier proceso productivo. Eh, bueno, entonces esa velocidad de reacción ahora sí constituye una nueva incógnita. Recordando, nuestras incógnitas anteriormente era el flujo de cada componente en cada corriente. Flujos, que son las incógnitas. Pero ahora se suma la velocidad de reacción, la velocidad con la que se consumen las materias primas para la generación de productos. Los balances de masa siguen siendo los mismos, por definición, es el número de componentes presentes en cada equipo. Las variables especificadas siguen siendo flujos y composiciones. No se incluye temperatura ni presión, aun que en el ejercicio vengan o en el sistema existan o estén como datos disponibles. Dado que no hay un balance de energía, no se considera como una variable especificada. Las únicas variables especificadas van a ser flujos y composiciones. Restricciones. Se suma una restricción que es propia de los reactores, no se aplica para otro equipo que no sea el reactor,
y esa se conoce como restricción no del reactor, sino que es el porcentaje de conversión de la reacción. No existen reacciones que ocurran al 100%, eso es una falacia, es un mito de que esta reacción ocurra en un 100%. Eso sí, hacer ese supuesto es bastante útil para hacer algunas estimaciones de cuánta cantidad de residuos va a generar un proceso, por ejemplo. Es útil, pero en términos reales no hay una reacción química al 100%. Todas entonces están sujetas a un porcentaje de conversión. Hay algo que se convierte y hay otra parte que no se convierte. De esta manera es necesario saber con exactitud cuál es la cantidad que reacciona y cuál es la cantidad que no reacciona. Eso es en términos generales lo que va a ser grados de libertad. Solamente ahora refuerzo las diferencias. Variable independiente, ahora hay que calcular o aparece una nueva incógnita que se conoce como velocidad de reacción. Restricción, aparece el porcentaje de conversión, solamente para reactores, no para otros equipos, y eso ya es una restricción por default. O sea, eh, si aparece un reactor, usted debe estar pensando ya que seguramente está sujeta a una restricción. Importante tomar nota, si no se dice nada, usted debe asumir que la reacción ocurre al 100%. O sea, si no hay datos suficientes como para estimar el porcentaje de conversión, usted debe asumir, y va a ser un buen supuesto, que reacciona todo. Bueno, veamos entonces cuál es el paso a paso. El paso a paso ahí yo lo puse justamente para que nos vayamos guiando y ojalá seamos disciplinados con estos pasos, porque cada uno de estos pasos constituye para el taller un puntaje. Si usted se salta alguno de estos pasos, no va a tener el puntaje y va a tener mala nota o mala evaluación, mal desempeño en lo que es este taller particularmente. Nomenclatura. Se incluye ahora la velocidad de reacción como incógnita. Vamos a explicar cómo se llega a eso. Los Profe, datos se anotan conforme a la convención que hemos visto, por ejemplo, un flujo. Ahora, particularmente como trabajamos con moles, porque como hay reactor, se trabaja con moles, ya no es factible poner F, sino que es N. ¿De dónde viene el N? De la definición de mol. Mol es masa partido por peso molecular, y si se recuerdan de la química, moles se denota con la letra N de nanotecnología, N, N, no M. ¿Sí? Entonces, por eso aparece la letra N, por eso es N. Y ahora si nos estamos refiriendo al componente 1 que está entrando por la corriente 1, diríamos N11. Si hablo del componente 1 entrando por la corriente 2, diría N12. Esa es la forma de poner el dato. N12 significa el componente 1 que está entrando por la corriente 2 y vale 5 moles hora, porque son flujos. Si es composición, sería X, ahora como es flujo molar, sería Y12. Y12 significa la composición del componente 1 que está entrando por la corriente 2 es igual al 50% y pongo igual 0,5. Esa sería la forma correcta de poner los datos. Restricciones. Me lo salto porque lo vamos a ver en la medida que avanza esta presentación, pero está asociada al porcentaje de conversión. Grados de libertad yo lo expliqué arriba, así que hay que hacer las restas conforme a los datos que obtengamos. Finalmente, estrategia de resolución. Hay que definir por dónde partir a resolver el ejercicio en la medida que tengamos multicomponentes, o sea, que tengamos multiequipos, que sea eh, más de un equipo. La estrategia de resolución va a tener sentido en la medida que exista más de un equipo, porque nos interesa saber por dónde partir haciendo los balances. Si hay un solo equipo, no tiene mucho sentido poner estrategia de resolución, porque ya sabes por dónde partir, no hay por otro lado, sino que por el equipo que está disponible para hacer el balance. Para eso sirve la estrategia de resolución. De un pool de 4 equipos, ¿por dónde empiezo a hacer el balance? Bueno, aplique estrategia de resolución. La estrategia de resolución seguramente le dirá parta por el último. Oye, pero la lógica me indica que hay que partir por el primero. Sí, pero es que tiene más datos en el último. De acuerdo a la estrategia de resolución, parta por el último, luego avance por el global,
luego por el 1, por el 2, y así sucesivamente. Para eso es la estrategia de resolución. Balances de masa. Ahí vamos a usar un algoritmo que también me lo salto porque lo vamos a ver cómo se hace ese algoritmo de balance. Ya no se cumple que las entradas son igual a las salidas porque hay algo que reacciona. Pues ahora vamos a ocupar un algoritmo para hacer el balance. La matriz de flujos se trabaja con flujos molares denotados con la letra N que lo acabo de comentar. Falta aquí un paso, que no lo noté, pero se da por sentado que ustedes vendría siendo como un P sub 0 o P0. Sí, falta, ese no lo noté, ahora me estoy dando cuenta, y que tiene que ver con el diagrama proceso. El diagrama proceso es fundamental porque en él uno puede observar cuáles son, dónde están las incógnitas, cuáles son los datos, y con eso puedo construir rápidamente o más fácilmente los grados de libertad. Es algo que no observé en la gran mayoría de los talleres que revisé. Y en esta oportunidad ahora yo les voy a subir un PowerPoint donde aparecen ya hechos algunos modelos de reactores, un par de flechas, un par de números, para que ustedes con eso puedan construir sus diagramas de proceso basados en el que se entregó. ¿Por qué? Porque en el que se entrega no está toda la información. Entonces, tampoco en algunos no están puestas las corrientes, hay que ponerle las corrientes. Y basado en ese mapeo que ustedes hagan, hacen el balance para hacer los cálculos de grados de libertad. En el criterio de evaluación del taller seguramente sí va a ser considerado el diagrama proceso. Así que ya no vamos a trabajar con un copy-paste burdo, sino que vamos a tener que hacer el diagrama proceso con el documento que ya les voy a subir que está en PowerPoint, que es bastante sencillo. Uno va copiando y pegando y arma rápidamente el diagrama proceso para poder hacer el trabajo. Avanzo entonces ya. Bueno, esta es la panorámica. A esto vamos hoy día. Vamos a terminar con el P7. Hacia allá vamos en esta clase. Este es el algoritmo de balance. El algoritmo de balance señala que para hacer un balance en un reactor ya no se cumple que N de salida, que vendrían siendo los moles que salen por la corriente 3, son igual a los moles que entran. Eso no se cumple. Lo que sí se cumple es que los moles de salida, los moles que están saliendo por la corriente 3, van a ser igual a lo que entra más algo que reacciona. Y ese algo que reacciona se establece en función de coeficiente estequiométrico y de los moles de entrada. El R es la velocidad de reacción o también conocida como coordenada de reacción. Va a depender del autor cuál es el nombre que le indica. Ahí tenemos un ejemplo donde aparece, bueno, me parece que es el mismo, no sé por qué está puesto así, seguramente por tener un error ahí, pero lo primero que hay que hacer es, y aquí necesito quebrar esto porque debemos primero revisar para poder avanzar, ahí sí. Veamos si puedo agrandar acá esto, no estoy seguro. Bueno, pero creo que se ve bien, ¿no? ¿Lo ven bien o tengo que agrandar la pantalla? Se ve bien. Gracias por responder. Ya. Lo primero que hay que hacer es hacerse cargo de la igualación de la reacción. Para poder trabajar con reacciones químicas, paso 1, es necesario saber igualar reacciones químicas. En este ejemplo, uno podría decir, bueno, es trivial porque simplemente poniendo números adelante del compuesto, voy a poder llegar fácilmente por tanteo a determinar cuál es el valor que tiene cada uno de los coeficientes estequiométricos. Y efectivamente, en la gran mayoría de los casos, yo diría como el 95% de los casos se puede hacer en los ejercicios teóricos que uno ve en libros. Pero en la realidad, uno a veces se topa con algunas ecuaciones, algunas reacciones químicas que se hace bastante complejo utilizar el método del tanteo para determinar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con el método de algebraico, que se vendría siendo método algebraico. El método algebraico es un método que aparentemente es un poquito más largo para este tipo de casos en donde el tanteo es bastante mejor, pero para aquellos casos en donde es más complejo,
el método algebraico lejos, pero lejos permite llegar fácilmente en menos tiempo al resultado que corresponde, que es uno solo, por cierto. Bueno, el método algebraico se basa en un balance ahora hecho por elementos. Aquí nosotros hacemos balance por compuesto, aquí se hace un balance por elementos. Lo que se debe cumplir en una reacción química es que la cantidad de elementos a la izquierda sea igual a los que están a la derecha. Eso es. Entonces se trabaja con un conjunto de balances y vamos a partir con el balance más básico, que es el del nitrógeno, que es el que estoy observando. Entonces pongo N, asumo que estoy haciendo el balance al nitrógeno es ese, y asigno de forma arbitraria una letra A minúscula, una letra B minúscula, una letra C minúscula, que significa o dan cuenta del coeficiente estequiométrico de la reacción. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y esos son los coeficientes estequiométricos, o sea, son los sigmas. Los sigmas presentes a cada uno de los compuestos, en realidad ya son compuestos. ¿Qué debo observar entonces? Del nitrógeno puedo ver que hay dos nitrógenos, o sea, 2 por A. Y digo, hay 2A. Luego verifico, ¿el de al lado tiene nitrógeno? No. La flecha se traduce como signo igual. O sea, si aparece una flecha, significa signo igual. Esto sigue siendo 2A. Y eso va a ser igual a la cantidad de nitrógeno que hay al frente. Y como solamente tengo un nitrógeno, aquí hay un 1 imaginario, 1 por C es C. Esa sería la ecuación 1. Ecuación 1. Luego puedo hacer lo mismo para el hidrógeno. Y el hidrógeno tendría también la misma situación, 2B. 2B va a ser igual, y aquí tengo 3 hidrógenos, por lo tanto sería igual a 3C. Y esto constituye la ecuación 2. Generalmente lo que ocurre es que se tiene un grado de libertad. Si uno hace el análisis de grado de libertad de esto, siempre le va a dar un n-1. O sea, siempre hay que darse una base de cálculo para poder resolver esto, porque fíjense este sistema de ecuaciones. Tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cuáles son las 3 incógnitas? A, B, C. ¿Y cuáles son las 2 ecuaciones? La 1 y la 2. Desde el punto de vista matemático no tiene solución esto porque me falta un dato o me falta una ecuación para resolver. ¿Qué hago como buen ingeniero? Me doy una base de cálculo. Entonces, base de cálculo que la puedo asignar en forma arbitraria en cualquier parte. Así que lo que voy a hacer es de la ecuación 1, de la ecuación, o no, de la ecuación 2, sí, de 2. ¿Por qué de 2 y no de 1? Porque de esa manera me puedo hacer cargo de el 3 asegurarme de que el número de arriba, que los coeficientes estequiométricos sean enteros positivos y que no sean fracciones. Vamos a trabajar con cinéticas que implican coeficientes estequiométricos enteros. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué con número entero? Porque facilita los cálculos, solamente por eso, por un tema de facilitar los cálculos. Es más fácil trabajar con 2 multiplicado por algo que 2,7 multiplicado por algo. La probabilidad de equivocarse con un 2,7 es más alta que el de multiplicar un 2 por algo, es el doble de algo. Entonces, esa es la razón por la que trabajamos con números enteros. Para eso, lo que voy a hacer entonces es forzar a que en la ecuación me quede el número entero. Entonces decía que de la ecuación 2, tomo la ecuación 2, que es esa, y despejo B. Entonces, al despejar B, me queda 3C partido por 2. O sea, de la ecuación 2, sé que B es igual a 3C partido por 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Lo que estoy haciendo, simplemente hice un planteo de elementos y ahora estoy haciendo las ecuaciones. Bueno, ahora lo que sigue es más sencillo. Lo único que hay que hacer ahora es darse esta base de cálculo que la borré anteriormente, pero ahora sí hay que dársela. La pregunta es, ¿qué valor debo asignar a C para que el B sea entero? Base de cálculo entonces. Sea C igual, no sé cuánto.
Felipe Jansen. ¿Qué valor le debo dar a C para que el B sea entero? Felipe está, ¿o no? Felipe. Parece que no está. Javier Ortiz. ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Qué valor le debo dar a C para que el B sea un entero? ¿Qué valor le debo dar a C? ¿Qué valor le pongo ahí? ¿Qué número le pongo al C para que el B sea entero? Puede ser el 2. Correcto. Pongámosle 2. Podría haber sido 4 también. Sí, puede ser el 4 porque cumple. ¿Qué número no sería buena idea? Un 1. Por ejemplo, si alguien le pone un C igual 1, le va a dar 3 medios. No es que esté malo, sino que la operatoria después en el futuro, cuando empiece a hacer sus cálculos, le va a pasar la cuenta. Entonces, para asegurarnos que nos queden siempre números enteros, trabajamos con un número que el B esté dentro de los enteros. Si el C es igual a 2, inmediatamente me aparece el valor de B. Y a partir de eso, entonces, de la B va a ser igual a 3. ¿Sí? Y sería un B minúscula. B es igual a 3. Porque si yo reemplazo el C igual 2, 2 partido por 2, 1, igual 3. Luego nos queda el de arriba, que vendría siendo de la ecuación 1. Obtengo el valor de A. Entonces, de la ecuación 1, A va a ser igual, sería C medios. ¿Sí? Si me van siguiendo, A es igual a C medios. Y el C es igual a 2. Entonces, 1. A igual 1. Conclusión, ya sabemos entonces cuánto es el coeficiente estequiométrico que tenemos para el amoníaco. Y los valores serían reemplazando. Tendríamos para el A igual 1, para el B igual 3 y para el C sería igual a 2. Chequeamos ahora si esto se cumple. Aquí aparecen 2 nitrógenos a la derecha, 2 nitrógenos a la izquierda, 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Está correctamente igualado. Bueno, este es el método que deberíamos utilizar para los del taller de hoy. Es un método rápido, sencillo, infalible, y la idea es que sea utilizado y también en el certamen. Respecto al porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión se utiliza principalmente para poder avanzar en la resolución de los ejercicios en sistemas reaccionantes, porque para poder resolver, la idea es tener datos y ecuaciones. El porcentaje de conversión constituye una restricción que ayuda a resolver. La restricción, que en este caso se conoce como porcentaje de conversión, se define como la entrada de lo que entra menos lo que sale partido por lo que entra. Ese es por definición el porcentaje de conversión, que aquí estamos hablando de fracción de conversión. ¿Por qué fracción? Porque no está multiplicado por 100. Tanto las composiciones y como lo que corresponde a conversión, la vamos a trabajar siempre en valores de 0 a 1 y no en 100%, tal como lo hemos visto en la convención que hemos hecho del curso. X11, por ejemplo, en este caso sería Y11 igual 0,2 y no 20%, sino que 0,2. Y lo mismo va a ocurrir para el porcentaje de conversión o coordenada de conversión, que la vamos a establecer siempre moviéndose de 1 a 0. 1, 100%, 0, 0%. ¿Cuál es el famoso algoritmo de balance? El algoritmo de balance es el con el que partimos desarrollando esto. Y este es el que vamos a utilizar, y por favor no olvidarlo. Moles de salida igual a moles de entrada más sigma R. En el ejercicio anterior podemos aplicar ese algoritmo de balance y estaría dado por la siguiente expresión.
Ahí sí. Veamos. Esta ecuación fue la que nosotros utilizamos. Mejor voy a crear una. Ahí sí. Esta ecuación fue la que finalmente nosotros dedujimos a través de lo que es el balance. Así que es la que utilizamos. La nomenclatura, aquí aparece algo nuevo que habría que considerarla. Entonces, como título, nomenclatura. Si estamos por resolver algún ejercicio, el valor sería el primero. Primero se define el corchete cuadrado. Los puntos vamos a poner que es el nitrógeno. Nitrógeno. Ya, ahí sí. Ahí estaría el nitrógeno. El nitrógeno está como reactante. El título acá sería coeficientes estequiométricos. ¿Qué hay que saber de los coeficientes estequiométricos? Los coeficientes estequiométricos nos explican la forma en que se combinan los compuestos, los compuestos para formar otros productos nuevos. Y esta es la ley de las proporciones. Por cada 1 y 3 de este se forman 2 de estos. Y no 5 ni 7, sino que 1, 3 y 2. Y eso se establece ahora con el algoritmo de balance, que es lo que tenemos acá arriba. Lo vamos a explicar cómo hacer el balance entonces en un sistema. Mejor lo vamos a explicar acá con este gráfico también. Copio este, lo incorporo acá, para poder tener una panorámica del balance que vamos a hacer. Voy a copiar además el balance, el algoritmo de balance, para que me vayan siguiendo la forma en que se hace el balance. Bueno, ahí tengo ya el algoritmo de balance. En la nomenclatura me hago cargo de esta parte, del sigma R. El sigma corresponde al coeficiente estequiométrico, y el coeficiente estequiométrico va a ser positivo cuando se estén generando productos, y va a ser negativo cuando se estén consumiendo productos. Entonces, el sigma puede tomar valor mayor que 0, o el sigma puede ser menor que 0. Sigma mayor que 0 significa que se está generando. Sigma menor que 0 significa que se está consumiendo. Por eso que es negativo, se está consumiendo. El nitrógeno está como reactante, eso significa que se está consumiendo para la producción de amoníaco. Significa entonces que es positivo o negativo. Jesús Peña. Jesús Peña. Jorge Orellana. Matías Gallardo. Negativo. Negativo. Perfecto. Súper. Súper. Sería menos, y acá adelante de esto aparece un signo, o sea, el signo dijimos ya es negativo porque se está consumiendo, pero el número imaginario que está delante del nitrógeno sería un 1, así que sería 1 por el R. En este caso sería menos R. Y pongo menos R. Luego, en la nomenclatura, entonces ahora vamos a poner el componente y además su sigma R asociado. Sigo avanzando, el componente 2, a ver si se entendió. El componente 2 sería hidrógeno. Hidrógeno sería el componente 2. Y basado en la misma lógica, Mauro Silva, ¿cómo sería para el hidrógeno? Mauro Silva. Sería negativo o sea, sería menos 3R. Menos 3R, correcto. Súper bien entendido. Exacto. Menos 3R, ¿por qué? Porque está negativo y el número que se antepone acá, el coeficiente es 3, y como es reactante, es negativo. Menos 3R. Quedó pegado con esto. El último sería el componente 3, que corresponde al NH3, que es el amoníaco. Nótese que uno de los errores habituales es que aquí van poniendo los coeficientes. No, aquí la definición de los componentes es el componente libre de estos coeficientes. O sea, hay algunos que ponen aquí un 3, no estaría correcto. O le ponen acá, perdón, un 3, acá un 2.
Estaría bien eso. Se define simplemente el compuesto. Montserrat Aguayo, ¿cómo sería para el caso del amoníaco? Yesenia Aravena, Más 2R. perfecto, más 2R. O sea, es redundante poner el más, pero es mejor para que nos quede claro que si es más significa que está en los productos y es 2 porque se antepone al amoníaco un 2. Esta sería ahora la nomenclatura que habría que considerar en el próximo taller y no solamente poner nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, sino que el R. Por cada reacción química hay un R. Si supongamos tuviésemos 2 reacciones químicas, esto nos obliga a poner R1, R2, donde aparezca R1, donde aparezca R2. Bueno, ya avanzamos con nomenclatura. Ya sabemos cómo hacer falta ahora el balance. Nos falta solamente hacer el balance. Voy a considerar este. Sí, con este puedo hacer el balance. Vamos a hacer solamente un componente porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer el balance para el componente 1. ¿Cómo sería ahora el balance? Moles de salida. ¿Por dónde sale el componente 1? Por ninguna parte. La única salida es la 3 y el componente 1 no sale por la 3. Eso significa entonces que es 0. Va a ser igual. Ahora, ¿por qué digo por dónde sale? Porque estoy mirando el algoritmo de balance. El algoritmo de balance dice ahora moles de salida. ¿Cuáles son las corrientes de salida? Hay una sola. Por lo tanto, este solamente puede tomar la corriente 3 como salida. Luego, ¿por dónde entra el componente 1? No entra por la 2, sí entra por la corriente 1. Ahí lo dejo planteado. El componente 1 entra por la 1. Y ahora miro la nomenclatura y el componente 1 dice ahí menos R. Así que copio menos R. Y fin del balance. Esa es la forma de hacer el balance cuando desarrollamos este tipo de ejercicio. Y esto hay que hacerlo por componente. No es aconsejable hacerlo por global, sino que siempre por componente en los sistemas que son con reacción química. Ya. Esto se combina ahora con el porcentaje de conversión. Y el porcentaje de conversión nos dice, bueno, lo que entra menos lo que sale partido por lo que entra. Y si yo combino además el algoritmo de balance que acabo de explicar cómo se hace, moles de entrada más sigma R, yo puedo combinar estas dos ecuaciones y puedo llegar a esta. Qué fácil darse cuenta, fíjense acá, si yo despejo NE menos NS, NE lo dejo aquí, NS lo paso hacia el lado, pasa negativo, este sigma R pasa negativo hacia el otro lado. Entonces, NE menos NS es igual, de acuerdo a esta ecuación, es igual a menos sigma R. Entonces, este NE menos NS lo reemplazo acá con menos sigma R. Esta ecuación es muy útil porque es más pequeña que esta, es más fácil de llegar a resultados rápidamente. Yo la sugiero siempre para poder desarrollar rápidamente los balances. Y se establece como porcentaje conversión reactivo limitante, eso significa RL. El sigma R de quién? Del reactivo limitante, por eso pongo esto de RL. El porcentaje de conversión siempre, sin excepción a la regla, está definido en función del reactivo limitante. ¿Qué significa reactivo limitante? El que se agota primero, el que se va primero, el que se consume primero. Ese es el que limita la reacción. ¿Y los moles de entrada de quién? Del reactivo limitante. Por eso es tan importante saber cuál es el reactivo limitante del proceso que estoy evaluando. Aquí vamos a ver un ejemplo para que finalmente tengamos más claridad de cómo se hace este desarrollo. Profe, disculpe, ¿cómo lo va a hacer con el tema del colchón académico? Mauro te preguntó, ¿no es cierto? Sí. Sí, el tema Sí, no es tema porque el colchón académico es hoy día, pero la entrega de este taller es el viernes, así que no hay incumplimiento de colchón académico. O sea, hoy día no va a ya, haber profe. evaluación, hoy día no hay evaluación, no hay, pero hay taller. Y el taller no se evalúa sino que hasta el viernes, así que no hay incumplimiento del colchón académico. ¿Sí? Ya, profe. Súper. Genial.
Vale. Ahí tenemos ejemplo aplicación caso 1. Se desea obtener monobromo. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ok. Se desea obtener monobromo benceno a partir de 385 moles de benceno y 406 moles de bromo. Determina el porcentaje de conversión si solo se obtienen 380 moles de monobromobenceno. Bueno, este es un caso, ¿sí? Este es un caso y vamos a tratar de resolverlo basado en lo que hemos visto hasta el minuto. Lo primero que tenemos que hacer es avanzar con el diagrama de proceso. Y en este caso el diagrama de proceso está hecho, es dato. Y no sé qué me pasa, ahí sí. Ahora sí. El diagrama de proceso está ahí. Aquí estamos asumiendo de que hay un porcentaje de conversión, o que no hay porcentaje de conversión, porque fíjense que tengo anotado el 3 y el 4, que vendrían siendo, bueno, falta la nomenclatura. La nomenclatura en este caso estaría por, este sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Eso sería la nomenclatura. Habría que trabajar con ese orden. Podríamos trabajar con esto. No tengo idea. Bueno, bueno, vamos a partir por el paso 1. El paso 1, el diagrama de proceso, en realidad el P0, diagrama de proceso. Luego vendría la nomenclatura. La nomenclatura tendríamos que hacerla. Entonces voy a ocupar una que tenga por acá. Esta no sirve. Esta no sirve. Copiar, pegar. Primero verifico si esto está igualado. Entonces, la primera verificación es chequear. Ahí hay 6 carbonos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, 2 bromos, 2 bromos. Está igualado, así que no es tema. Parto con la nomenclatura. Parto definiendo el componente 1. El componente 1 en este caso va a ser bromo, C6, C6 y H6. Y luego este sería menos R, calza. Me sirve súper porque como el benceno es reactante pasa a ser, estaría bien hacerlo así. Luego avanzo con el componente 2, que sería bromo, y sería en esa posición. Y llegamos a la misma conclusión, menos R, porque es reactante, por eso es menos R. Nos falta hacer lo mismo con el C6, en este caso el monobromobenceno, que sería el componente 3. Y vamos anotando como C6, H5 y Br. Este vendría siendo también ahora positivo, sería R. Y nos falta el componente 4, que sería HBr, que en este caso es ácido bromídrico. Y también es positivo porque es reactante, producto. Ahí tenemos la lógica de los respectivos nomenclatura asociada a este reactor que ahí aparece. Ahora nos vamos según la información aquí, datos. ¿Cuáles son los datos disponibles? Los datos los vamos a incorporar también acá. Datos, paso 2 sería datos. Y tenemos solamente dos datos. Recordar que los datos se tiene que utilizar la nomenclatura que hemos utilizado para poder poner datos. Estos son moles, no es composición. Y son moles de benceno. Moles de benceno están definidos como componente 1. Y el componente 1, de acuerdo a este mapeo de proceso, está entrando por la corriente 1. Entonces, N11 va a ser igual a 385 moles. Lo mismo pasa con el bromo que está saliendo, bromo entrando, ¿no? Sí, moles de bromo entrando. Entonces sería el componente 2, porque el bromo está definido como 2, y está entrando por la corriente 2, y esto es igual a 406 moles.
Y bueno, aquí aparecen 380 moles de monobromobenceno. Monobromobenceno. El monobromobenceno es este, que es el componente 3, así que sería el componente 3. Como dice, se obtiene, está saliendo por la corriente 3. El componente 3 saliendo por la corriente 3, o sea, N33, es igual a 380 moles. Ahí estamos con los datos, no hay más datos. ¿Y qué más? Según esta información, ya pasamos por los datos, ahora vienen restricciones. Restricciones, dado que aquí se calcule o determine el porcentaje de conversión, entonces no tenemos la conversión, porque no tendríamos restricciones. Y ya restricciones serían 0, y ahora nos queda calcular grados de libertad. Entonces pasamos a grados de libertad. Grados de libertad. Empiezo a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, y aquí tendría que agregar el componente, lo voy a poner por acá, aquí pasó. Están quedando por debajo. Tengo que ponerlo, modificar, traer al frente. Sí. Ahí sí. Ya, estoy poniendo el 2. ¿Por qué razón? Porque se dice que hay porcentaje de conversión. Si se dice que hay porcentaje de conversión, eso significa que no todo reacciona, que no se consume todo el benceno, que no se consume todo el bromo. Significa entonces que sale 1 y 2. Por eso pongo 1 y 2. En los casos en que no se indique nada, yo perfectamente puedo asumir que solamente sale los que están indicados en la reacción química. Sale monobromobenceno y ácido bromídrico. Pero, como aquí dice porcentaje de conversión, eso me está soplando, me está indicando de que también sale benceno y también sale bromo. Por eso se pusieron ahí. Ponemos entonces a contar. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y ahora recuerden que se agrega la velocidad de reacción. Por cada reacción química se agrega una incógnita más. Y tendría 7. Balance de masa, miro la nomenclatura, que tengo 4. Y ya 4. Datos, miro acá, que tengo 3. Hay 3. Restricciones dije que no había porque no está la información como para hacerlo. Y ahí llego a la conclusión que esto sí se puede resolver porque 7 menos 7 igual 0. Dado que hay un solo equipo, no es necesario hacer estrategia de resolución porque hay que partir resolviendo esto por el reactor y no hay otra. Sino que habría que... No entendí por qué en la parte de la salida se le volvió a agregar esos dos, o algo de nuevo, de los porcentajes que no lo entendí. Yo tampoco lo entendí lo que me preguntó, pero voy a tratar no porque no lo explicó bien, sino porque no se escuchaba bien en el micrófono. Pero voy a tratar de traducir más o menos lo que quiso decir. Creo que la pregunta iba orientada por qué puse 1 y 2. Puse 1 y 2 porque si se dan cuenta, esto cuando partió estaba entregado sin esa información. Esto 1 y 2 no estaba. Porque eso es lo que uno habitualmente puede partir desarrollando en función de la reacción química que aquí aparece. Está el benceno, está el bromo y sale juntitos ácido bromídrico y monobromobenceno. Sin embargo, la información que aquí se dispone dice que hay que calcular un porcentaje de conversión. Y además por aquí hay otra información adicional que dice solo se obtiene, o sea, significa que no se obtuvo todo lo que se quería, dice solo se obtiene, es una palabra clave. Deduzco entonces que si no se obtuvo todo lo que se quería obtener es porque hay algo que no reaccionó. Deduzco entonces que va a salir algo de benceno que no reaccionó y deduzco también que va a salir algo de bromo que no reaccionó. Esa es más o menos la idea. Ahora, los balances nos dirán si estábamos bien haciendo ese supuesto o no. Pero esa es la razón. Espero que haya respondido la pregunta. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, profe, eso era. Vale, súper, gracias. Vamos entonces revisando con esto. Partimos grados de libertad, ya los vimos. Vamos en P5. Estrategia de resolución descartada porque hay un solo equipo.
P6 hago el balance de masa. Eso es lo que vendría ahora, hacer balance de masa. Balance de masa tendríamos que hacerlo de acuerdo al balance que hice por acá arriba. Este balance me sirve. Entonces, este balance es el que voy a hacer ahora. Para hacer el balance siempre hay que estar mirando la reacción química, a pesar de que este es otro caso. Entonces sigo avanzando con este. Aquí avanzo ahora sí. El título sería balance de masa. Balance de masa. Es bueno siempre mirar esto, me lo voy a llevar para poder hacerlo, si no se pierde uno, si no lo tiene a la vista. Lo incorporo ahí para estar siguiendo el ejercicio. Entonces, balance al 1 significa por dónde sale el 1. Está saliendo por 3. Entonces pongo componente 1, sale por la corriente 3. Y es igual a de dónde sale esto. También es bueno incorporarlo para no perderse este algoritmo el que estoy ocupando y que espero después ya de harto ejercicio no se les olvide. Ese algoritmo estoy ocupando. Por eso estoy haciendo N13. Estoy viendo salida primero. ¿Cuál es la única salida? La 3. Entonces, componente 1, ¿por dónde sale? Por la 3. Siguiendo el algoritmo. Ahora sigue el signo igual. Signo igual. ¿Por dónde entra el 1? Entra por la corriente 1. Y otra cosa que voy a necesitar también va a ser esta información porque simplemente miro el detalle de la nomenclatura y puedo trabajar más rápidamente con el balance. Esa parte del algoritmo la leo de la nomenclatura. Como ya hice ese trabajo, simplemente ahora copio menos R. Y ahí quedó como menos R. Esa sería ecuación 1. No sé si me da. Sí, me da. Balance, no me dio. Balance al componente 2. Balance al componente 2. ¿Cuántos balances tengo que hacer? De acuerdo a los grados de libertad, tengo que hacer 4 balances. Hasta el momento llevo uno solo. Entonces, este sería el balance al componente 2. ¿Por dónde sale el 2? El 2 sale por la corriente 3. Así que lo único que cambio ahí es el 2. ¿Por dónde entra el 2? Entra por la corriente 2. N22. N22. Miro el sigma R del bromo, menos R, calza. Esta sería la ecuación 2. Balance al componente 3. Balance al componente 3. Espero que este video lo vean, porque por lo que vi en el taller no vieron el otro video, porque los balances no están bien desarrollados en la gran mayoría de los grupos que entregaron. El componente 3 ahora. El componente 3 está en la salida. Sería componente 3,3. El componente 3 que sale por la corriente 3. Sigo el algoritmo, signo igual, va a ser igual al componente 3 que entra. Pero ¿por dónde entra componente 3? Por ninguna. No hay entrada de 3. Puedo inmediatamente poner esa condición. En vez de poner el balance, inmediatamente pongo la restricción esta, digamos, la condición de contorno. La condición de contorno sería 0. No hay entrada de 3. Para no estar haciendo una ecuación que no se entiende después, inmediatamente incorporo esa condición de contorno que no hay entrada de 3. Luego el 3 miro el sigma, la nomenclatura y ahí me doy cuenta que en realidad ahí es más R. Más R. No hay más. Y esta sería ecuación 3. Y remato con el último balance que debo hacer, que corresponde al balance del componente 4. ¿Por dónde sale el 4? Por la corriente 3. Así que sería componente 4 saliendo por 3. Entra 4 por algún lado, y en el caso del 3 es lo mismo que en el 3, así que incorporo esa condición de contorno 0, no entra. Y miro la nomenclatura HBr, que es el 4, ácido bromídrico, también se produce, y eso significa que es positivo el coeficiente estequiométrico. Y esto constituye la ecuación 4. Esa es la forma correcta de hacer los balances. Lo que viene a continuación es lo mismo que hicimos en la clase anterior para los balances en sistemas no reaccionantes, que es ahora incorporar lo que está relacionado con los datos. Entonces saturo con datos. Agrego los datos a estas mismas ecuaciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a incorporar los datos en estas ecuaciones que aquí aparecen.
se cambió. Ahora sí. Vamos a ir de a una. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar datos, saturar con datos. Del balance al 1, me quedaría con la siguiente información. Balance al 1, y esto sería de la ecuación 1, y voy a poner D1, ¿sí? Sí. Ahí sí, D1, voy a obtener lo siguiente. N13 es dato, y para eso tengo que ir a los datos. No hay N13. Voy a ponerlos acá, entonces, los datos, para poder no estar volviendo atrás, y trabajo directamente con los datos. Los datos los incorporo ahí. Ahora tengo esos datos. Entonces, N13 no forma parte de los datos, pero N11 sí. Entonces, en vez de poner N11, pongo el valor. En este caso sería 385. Hasta ahí voy con esa ecuación. Esto lo borro porque ya dije que lo estoy sacando de la ecuación 1. Luego, avanzo con la 2. De la 2, lo que hago es incorporar los datos que tengo de la 2. N23 no es dato, pero N22 sí, es 406. Así que lo reemplazo. 406. Elimino esto porque ya sé que esto lo saqué de la ecuación 2. De la ecuación 3, sigo agregando datos, si es que hay disponibles. De la ecuación 3, el N33 sí se conoce. Así que N33 vale 380. Elimino el 3. De acá. Y de la ecuación 4, que es la que está arriba, del balance, sigo saturando con datos. N43. No hay información de nada de eso, así que lo dejo solamente hasta ahí. De lo que obtengo es fácil darse cuenta que de la ecuación 3 ya sé cuánto vale R, y el resto ya es trivial, porque simplemente reemplazo el R en cada uno de estos balances y obtengo finalmente todos los resultados que corresponden. Así que sería fin del ejercicio. Lo notamos porque simplemente con el balance al 3 logramos resolver todas las corrientes. Ese es el caso 1. Veamos caso 2. No lo voy a resolver porque aquí solamente hay que reemplazar, en vez de poner el R, lo reemplazo por 380. 385 menos 380 da 5. 406 menos 380 da un valor, y N43 igual a 380, y fin. Eso sería todo el desarrollo del ejercicio. No lo voy a hacer porque como es tan básico, me lo voy a saltar. Me interesa avanzar en este, que es un caso distinto. El caso distinto acá es el siguiente. Tenemos, se desea obtener monobromobenceno, siguen los mismos datos, pero ahora nótese que están dando un porcentaje de conversión. ¿Qué puedo usar? Puedo usar perfectamente este mismo pool de ecuaciones, porque esto no cambia. Lo que cambia es la condición que ahora hay un porcentaje de conversión establecido. Si hay porcentaje de conversión, la deducción sigue siendo la misma. O sea, este 2, llevar al frente, este 2 se tiene que incorporar, y el 1 también. ¿Por qué? Porque aparece porcentaje de conversión. Esa es la razón por la que se tienen que incorporar. Si no, ahí perfectamente podría cumplirse lo que estaba puesto anteriormente. Y ahí estamos. Ahora sí. Vamos a hacer los grados de libertad rápido. La que habíamos dicho que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sería 6 más 1 por la velocidad de reacción. La nomenclatura habíamos dicho que hay 4 componentes, así que es fácil. Aquí pongo 4. Los datos ahora son solamente 2, 385 y 406. No hay más datos, 2. Restricciones, 1, porque es el porcentaje de conversión. Y llegamos al mismo resultado, grado de libertad 0. Significa que se puede resolver este ejercicio. Los balances de masa ya los hicimos. Lo que sigue a continuación es avanzar ahora con el concepto de porcentaje de conversión. Entonces, para eso abrimos otro y vamos a incorporar este trabajo del porcentaje de conversión, que sería esta ecuación que está acá.
Este es el que yo les decía que era conveniente considerar para más que la otra ecuación. Para utilizar esta ecuación hay que recordar el concepto de reactivo limitante. El reactivo limitante no es más que aquel que se agota primero, el que se va primero. Para eso hay que hacer simplemente un cálculo muy sencillo, muy básico, con el cual uno se da inmediatamente cuenta cuál es el reactivo limitante. ¿Quiénes son candidatos a ser reactivo limitante? Solamente hay dos, benceno y bromo. ¿Y no puede ser el ácido bromídico? No. ¿Por qué no? Porque es producto. O sea, los que están siendo utilizados para generar un producto son los que podrían limitar la producción de ese producto, no los productos. Entonces, el reactivo, bueno, de hecho el nombre lo dice, reactivo, se refiere a los que están a la izquierda. Estos son los reactantes, reactivos, y estos son los productos. Entonces, los candidatos a ser reactivos limitantes son, en este caso, solamente dos, benceno y bromo, no hay más. Y tengo que chequear cuál de los dos corresponde. Entonces, para eso lo que se hace es tener a la vista las reacciones químicas, copiar, se incorporan, las vamos a pegar para que se pueda ver en detalle. Vamos a considerar entonces los datos del benceno. El benceno son T85. El benceno, o sea, sería benceno y se comparado con el bromo. Eso es lo que tenemos que comparar. Luego, el benceno, perdón, se tiene que comparar siempre en función de su coeficiente estequiométrico, o sea, del sigma. En otras palabras, vendría siendo de este símbolo que aquí aparece. Copiar, pegar. Quedó muy chico, pero lo voy a incorporar ahí. Ahí sí. Bueno, sería benceno, la cantidad de benceno partido por el coeficiente estequiométrico, lo comparo por la cantidad de bromo y también partido por su coeficiente estequiométrico. O sea, para dejarlo más claro, tendría que considerar el benceno que está entrando, que es el N11. Entonces lo pongo mejor de esa manera, N11. Sí, N11. N11. N11 dividido por el coeficiente estequiométrico del benceno. Y esto lo comparo con el componente 2, que vendría siendo el bromo, componente 22, N22, N22, dividido también por el coeficiente del bromo. Esa expresión me permite calcular cuál es el reactivo limitante. Lo hago con la ecuación genérica. ¿Por qué razón? Porque ahora es fácil darse cuenta que el benceno o el bromo es el reactivo limitante porque están en relación 1 a 1. Pero cuando eso no ocurre, que puede pasar, hay que usar esto. Entonces, ¿cuál es el que se agota primero? El que está en menor proporción, en menor cantidad. Entonces ahora reemplazo con los datos. En este caso, el que está en menor proporción es el benceno, 385, y el otro es 406. Entonces ahora los mismos componentes que están acá, mejor completo, lo voy a hacer con números ahora, con datos. Insisto, esto es muy trivial porque, claro, justamente coincide que los dos coeficientes valen 1, pero si no valen 1, esto ya no va a ser tan trivial porque hay que ver cuál es efectivamente el que corresponde. Este es 385 y este era 406. Este es 406. 406. Y dijimos que el coeficiente estequiométrico de este y este también lo saco. Ambos corresponden a 1.
Este vendría siendo 1. Y este también. 1. Y claro, ahí yo me doy cuenta que 406 comparado con el 385, claramente el 385 es menor que el 486. Conclusión, el reactivo limitante es el benceno. Entonces, el que limita la reacción es el benceno. Eso es. ¿Por qué hay que hacer este cálculo? Insisto, acá era muy trivial porque están en relación 1 a 1, pero fíjense qué hubiese ocurrido, esto es solamente una suposición, qué hubiese ocurrido si ese fuese 3. Si ese fuese 3, que es del bromo, tendría que dividirlo por 3. Dividido por 3. Y al dividir este por 3, pasa a ser a un número más pequeño que el 385. ¿Y qué ocurre ahí? El reactivo limitante ya no es el benceno, sino que es el bromo. Y eso es por la estequiometría de la reacción. Por eso es tan importante considerar, en el caso del reactivo limitante, el que está en menor proporción, considerando la estequiometría de la reacción. En este caso era fácil, porque los dos están 1 a 1, así que me doy cuenta que el que está en menor proporción es el benceno y ese finalmente limita la reacción. ¿Para qué sirve eso? Para ocupar esta ecuación que aquí aparece. Entonces, esa ecuación establece el porcentaje de conversión y ahora la utilizo con la información que tengo. ¿Cómo lo hago? El porcentaje de conversión les dije que se anota siempre en términos de fracción, que va y se mueve de 1 a 0, o 0 a 1. Según la información que tenemos, dice 70%. Y eso se anota entonces como 0,7. 0,7. Y eso va a ser igual a el sigma R de quién? Del reactivo limitante, que en este caso, insisto, es casualidad que sean iguales, pero si no fuesen iguales y este fuese un 2 aquí, si pusieran un 2, tendría que poner ahí un 2. En este caso hay un 1, así que se pone 1. Moles de entrada, y aquí ya no es tan sencillo. ¿Qué moles de entrada utilizo? Los moles del reactivo limitante. ¿Y cuáles son los del reactivo limitante? El 385. Y ese es el que incorporo acá. Sería 385. Y nuevamente llegamos rápidamente al resultado del cálculo del R, y con eso ya nos vamos por un tubo, porque lo más complicado en estos desarrollos es encontrar el valor de R. Ya fuimos capaces de calcular el R. Bueno, aquí hay un detalle, porque fíjense que ahí dice menos sigma R, y dado que el benceno es un reactante, su R es negativo. Entonces, menos por menos, aquí queda más. Ahí sería más. La ecuación aquí viene con un signo menos. Y el sigma, recuerde que puede tomar dos resultados, mayor a 0 y menor a 0. Mayor a 0 cuando es producto y menor a 0 cuando es reactante. Entonces, en este caso, el benceno es un reactante, por eso es menos. Y además, con este signo menos, nos queda menos por menos, más. O sea, si en algún minuto en su desarrollo le llega a llegar un R negativo, es que algo hizo mal. Seguramente se le olvidó eso porque el R no existen los R negativos. Siempre son positivos. Entonces, en este caso sería el 70% de 385 me da R y el desarrollo de los balances sería igual que esto. Entonces, como ya tengo R, sé cuánto vale N33, sé cuánto vale N43, o sea, sé todo lo que aparece ahí hacia abajo. Eso es el taller que tenemos que hacer hoy. Y vamos a poner entonces aquí, sí, rápidamente, el cómo completar los valores. La matriz de flujo se hace ahora en función de mol hora, moles a la hora. Y yo puedo incorporar rápidamente quienes no van o no forman parte de la corriente 1. Se dan cuenta, la corriente 1 solamente tiene componente 1. Entonces me voy a la corriente 1 y aquí destaco que no hay presencia ni de componente 2 ni de componente 3. Hago lo mismo con la 2. La 2 solamente tiene componente 2. No tiene 1, no tiene 3, no tiene 4. Y sabemos que del componente 1 entran 385, ¿sí o no? Sí, 385. Componente 1 en la 3, 385. Si hay uno solo, entonces la corriente tiene solamente 385. Conclusión, N11
es lo mismo que N1. ¿Por qué? Porque hay un solo componente. Y este es 406. Y aquí nuevamente N22 es igual a N2. ¿Por qué? Porque hay un solo componente. Y nos vamos con el cálculo de la 3, que no lo tengo calculado, pero a ver si alguien me ayuda con eso, porque no lo tengo. Si alguien lo tengo calculado aquí. ¿Alguien podría calcular, por favor? 385 por 0,7. 385 por 0,7. Por favor. $269,5. 270. Wow. Entonces el componente 4 en la corriente 3, 270. 270. Ahí sería, 270. ¿Por qué 270? Porque ahí el balance dice componente 4 en la corriente 3 es igual a R. Y el R, como lo calculamos, es 270 el R. Y ahora si nos vamos a este balance, ¿cuánto vale N33? Lo mismo, vale R. Si me voy al componente N33, sigue siendo 270. Este sigue siendo 270. Y si me voy ahora al componente N22, N22 sería el 406, ¿sí? 406 menos 270. ¿Por qué estoy haciendo eso? Por esto. El R, recuerden, vale 270. Entonces 406 menos 270, eso es, ¿cuánto es? 136. Muchas gracias. 136. 136. Y el último, y con esto ya finalizamos, el 385 menos 270. 115. 165, ¿no? ¿No? Ah, 115. 270. 270, ya. Ok. Gracias. Ahora habría que sumar todo esto, 115 más 136 más 270, tengo 11, 4, 14, 15, 17, 18, 19, 3, 4, 6, 7. Por ahí va. Sí, creo. Bueno, ahí tenemos entonces el final del trabajo de hoy. Estaríamos llegando al fin de esta sesión. Ahí está. Dejar de compartir.